¿Qué tal? Mi nombre es César Bañuelos Torres, estudiante de la Maestría en Liderazgo Desarrollador en la Universidad ICES en la materia Negociación y Manejo de Crisis. Como hoy sabemos de las noticias del caso del exgobernador Andrés Granier y el extesorero José Sáinz Pineda en el gobierno de Tabasco, y la vida de estos personajes del cual se habla de su costosa vida que llevan. Pero ¿qué hay de cierto de cada uno de los casos? ¿Qué hacemos de México y la vida que llevan los gobernantes en este país? Para conocer un poco más de este caso, en el mandato de Andrés Granier, entre el 2007 al 2012, le tomaron asuntos muy importantes que realizar para el Estado, como la devastación de varias ciudades, incluyendo a la capital, por las inundaciones, del cual se habla más de 1 millón de damnificados, o el crecimiento del PIB del Estado, que estaba estancado más de 6 años, aportando el 1.2 para el país, sin tener mejorías ni soluciones en un Estado rico de recursos. El químico Andrés Granier ganó mayor popularidad de su estado en consecuencia de las inundaciones provocadas por los ríos, ya que implementó programas de ayuda a los ciudadanos que no había barreras para llegar al gobernador, como por ejemplo, si no tenías vivienda por causas de siniestros, te daban todos los materiales de construcción y todo lo que pedían ayuda se les otorgaba con diestra y siniestra a todo el necesitado. Pero con esa popularidad por la que se conoció, llegó a ser el último gobernador priista después de 83 años en el poder en el estado, en consecuencia ganando el expriista y hoy perredista Arturo Núñez Jiménez, puesto que la seguridad y la corrupción en ese estado se estaban desquebrantando al igual que el gobierno federal por los asuntos del crimen organizado y dejando endeudado el gobierno del estado de Tabasco por más de 15 millones. A estas las últimas noticias del químico farmacéutico biólogo Andrés Granier se escandaliza en los medios en las noticias sobre una grabación del cual habla sobre sus propiedades que tiene como la cantidad de vestimentas en la que habló de miles. No obstante, se hace tan responsable e involucrado a sus funcionarios en su mandato como José Sáinz, involucrado por 88 millones en su propiedad. En opinión del exgobernador, por la que su problema es de no cuidar su boca ante grabaciones y su alcoholismo. Como se dice en el dicho, el pez muere por su propia boca, provocó una ola de escándalos a los medios que hoy se convierte como agenda nacional, y claro que José Sáinz está involucrado por sus 88 millones. A la crisis que se enfrenta es tomar el papel de vocero de que aquel escándalo mancha su figura, que aún nada comprobado en las investigaciones, y traer a los medios a su propiedad y hablar de cómo llegó a la gobernatura, como un personaje con la imagen de seriedad, respetuoso, pulcro y habilidad de una comunicación al que enfrenta a los medios disculpándose en el caso de la falta de seriedad y su alcoholismo. Como el recuerdo de un priista poblano, Gustavo Díaz Ordaz, por los sucesos del 68, que comentó que asumía toda la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política, histórica, en relación de los sucesos. En algo similar dejaría un antecedente a su responsabilidad en los medios, que demostraría un temple no de medio, de sencillez, humilde, político, que combina a ganar a la crisis con disculpas y demostrar sus propiedades del contenido. En otro tema, hablar de los éxitos que realizó a su mandato y dar claridad de las cuentas en su mandato, a que fueron destinados el presupuesto y el ingreso como egresos del Estado, estaría en responsabilidad de rendir las cuentas en conjunto con el extesorero de la Secretaría de Hacienda en dicho Estado y poner en las manos a las instituciones conforme a las leyes que determinan posterior al mandato, como estatales y federales, a la investigación y que aclaren la situación de su escándalo por la cual se culpa. En estos casos, muchos políticos se hablan en la población. La vida de un político no es humilde, el contacto en ellos es cuando los vemos en campaña para ganar un puesto de elección popular, y las promesas de humildad de un gobierno austero, y de ahí no más los vemos en lugares populares de las ciudades, solo en los lugares exclusivos del país o en otros países. Los bienes inmuebles no son de Soriana ni de Bodega de Aurrerá, como por ejemplo. Pero a esto, la opinión popular se pregunta, ¿de dónde sale ese recurso? Si hablamos de políticos y bienes, son de millones, y si el país necesita millones para salir del estancamiento,
que desde los 90 se decía un país en desarrollo y han pasado más de 2 décadas en que no se desarrolla nada. Con programas de nación sexenal, cuando Japón salió de una crisis por una guerra mundial y le costó los mismos años y hoy en día es de primer mundo, el país en desarrollo que decimos es a favor de corrupción de siglos, que no se produce ni las banderas mexicanas. Contados los dedos son los multimillonarios que controlan el país y todos los empresarios que sus riquezas salen del país sin desarrollar nada. Los gobiernos fallidos que usan los recursos del erario para enriquecimiento sin tolerancia alguna y sin saber de dónde se queda ese dinero, que aún juzgados y el dinero, dónde se rinden cuentas, a qué se destinan, a dónde llegan. En reflexión, los líderes que conocemos en nuestra política mexicana está en todo el reconocer que el cambiar los derechos y obligaciones desde un sentido común a lo complejo de las leyes, la espera de los mesías que nos salve a todos los mexicanos, en opinión, no es el mejor de los casos. Si los líderes no recaen solo en él, somos todos los que dan la solución en conjunto, con los elementos que se tienen, los recursos que se tienen y las fuerzas con las que se tienen, que todos desarrollemos solo no riquezas en dinero, sino en líderes, en valores, que confronten al desarrollo unido a las decisiones del país como todo uno y uno de todos, que son las barreras que nos limitan a tener los líderes de nación. Es necesario un México de líderes en gobiernos no solo que manden y gocen, sino que los sigan conforme su pensar, de su hacer y su realizar por un bien común, que el bien sea de México y no de un mexicano. Gracias. Buenas noches.